La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Una vez más debo empezar este programa con sentimientos de gratitud hacia nuestro Dios que nos permite continuar exponiendo su bendita palabra en esta hermosa ciudad. Vamos, como siempre, a encomendar al Señor el programa, pidiéndole que nos bendiga con su gracia, que nos ayude para llevar a cabo la reflexión en sus verdades, en sus misterios, en la comunicación que ha querido tener con nosotros. Es una prueba de amor la cual agradecemos grandemente, de que Él, nuestro Creador, el Omnipotente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios verdadero, se digne comunicarse con sus criaturas y mantenga el deseo de guiarnos y de ayudarnos. Ruego que bendiga pues sus mentes, sus corazones, queridos oyentes, que las abra, que los cultive, que los anime, que los edifique, que los construya, y que ustedes guarden en sus corazones la palabra del Señor, la obedezcan y glorifiquen así a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga la emisora, que bendiga su personal técnico, su personal administrativo, su personal operativo, y que también bendiga en forma muy especial a quien patrocina este programa y a todos los que hacen posible que podamos mantener al aire Estudiemos la Biblia. Que la generosidad de todos ellos sea convertida por el Señor en gracia para sus vidas, para sus almas y sus espíritus, y que los ayude en todos sus negocios y sus empresas, que bendiga sus familias y que los prospere para que continúen compartiendo para la gloria de Dios y para bien de muchos lo que el Señor les ha confiado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos ahora, señores oyentes, a recordarles que en Villavicencio hay otros lugares donde se predica la palabra de Dios, cuidándonos de hacerlo rectamente y de hacerlo en forma fiel a las Sagradas Escrituras, porque estamos muy interesados en que usted obtenga su salvación, que no corra riesgos en su vida espiritual, y por eso los que viven cerca al sector de Villa Julia, 3 cuadras abajo del Asadero Los Mangos, pueden encontrar en la calle 37D, número 2434, un lugar donde reunirse, si no tienen dónde, o si quieren, si les nace, si Dios les pone en el corazón ir a oír la palabra de Dios. Ahí en Villa Julia, en la calle 37D, número 2434, se reúne el grupo que se llama Fundamentos. Y el hermano Luis Eduardo Hernández es el encargado de plantar esta obra, y los domingos los espera a las 9 de la mañana. El teléfono de contacto 311-278-7613. 311-278-7613. No se olvide, ahí en Villa Julia, calle 37D, número 2434. Los domingos a las 9 de la mañana se reúnen para el servicio dominical. También quiero comunicarle a los vecinos del barrio Olímpico que en la calle 26, número 15B15, hay otro grupo estableciendo una iglesia Betania de la Reforma, se llama Rocío del Hermón, y el encargado es el anciano presbítero Jacir Martínez. Sus teléfonos de contacto 311-813-8438 o el 313-350-2444. No olviden, barrio Olímpico,
el grupo Rocío del Hermón, liderado por el presbítero Jacir Martínez. Eso queda entonces en la calle 26, número 15B15, calle del Carbón. Se reúnen a las 8:30 de la mañana. Y los habitantes de Cumaral, les comunicamos que estamos tratando de fundar una iglesia en Cumaral. El grupo se reúne en la calle Sexta, número 2084, barrio Villa Nidia. Ese grupo lleva como nombre El Renuevo. Se reúnen a las 9:30. Los teléfonos de contacto 310-787-3361. Lo repito, 310-787-3361. Otro teléfono de contacto para los de Cumaral, el 311-291-2433. 311-291-2433. No se olviden, calle Sexta, número 2084, barrio Villa Nidia, a las 9:30 los domingos, y el plantador de la iglesia es el presbítero Miguel Ramírez. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios, y como ustedes saben, hoy culmina la Semana Santa, la Semana Mayor, con el triunfo absoluto y rotundo de nuestro Redentor con la resurrección. Hoy se celebra entonces la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, y proclamamos hoy el día de su resurrección, un hecho innegable en la historia de la humanidad. Vamos pues a ubicarnos en la porción de las Escrituras que nos va a llevar a esa reflexión. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección de Cristo es este fenómeno, este milagro poderoso, una de las piedras fundamentales de la religión cristiana, de la fe de los que creen en Cristo como único y suficiente Salvador. En cuanto a la importancia de los resultados que de ella han surgido, no hay acontecimiento que lo exceda en grandeza sino el de la crucifixión misma. La crucifixión es lo más grande que pudo haber ocurrido entre nosotros, porque gracias a esa muerte cruenta de Cristo en la cruz, los que depositamos la fe en el Redentor, los que creemos en lo que Él ha hecho, podemos contar con el perdón total de los pecados y la esperanza de la resurrección. Porque así como con Él morimos, con Él resucitaremos. Si esa es la fe que tenemos, descansando y confiando en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz.
En el capítulo que empieza con los versículos que acabamos de transcribir o de leer, se nos llama la atención poderosamente hacia el tema de la resurrección y se nos presentan pruebas evidentes de que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Muchos han sido los que de una u otra forma han vivido esta fe y esta experiencia de salvación. No sé por qué muchos dudan de que el Evangelio sea un mensaje tan sencillo, tan práctico y tan claro. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que admitir la gran noticia de que Dios hecho carne muere en la cruz por nosotros, que no se queda en el sepulcro y que resucita, asciende a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, orando por todos aquellos que confían en Él, y que volverá un día para juzgar a los vivos y a los muertos, ya no para sufrir, sino para gobernar. Ahora, este acontecimiento de la resurrección es central, como dijimos, es primordial, y por lo tanto la resurrección de Cristo ha sido atacada en manera especial. Han tratado de desvirtuarla. Hay una primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Por qué la gente, por qué los incrédulos, por qué los ateos, por qué los anticristianos y por qué los descuidados en la fe de Cristo, los que no investigan, los que no escudriñan, los que no atienden, por qué están tan empeñados en negar un hecho histórico innegable? ¿Por qué? Hágase en esa pregunta. Si en verdad no sucedió, ¿por qué luchar tanto por desvirtuarlo? Si eso no fue cierto y si eso es una invención de hombres, pues eso pasará como han pasado todos los acontecimientos históricos en la vida o no históricos en la vida y serán olvidados. Pero ¿qué se ha dicho? Las mujeres piadosas, María Magdalena entre las primeras, va el primer día de la semana, el domingo por la mañana, porque el sábado no podían ir, va para ungir el cuerpo de Jesús porque no alcanzaron a ungirlo antes de sepultarlo, porque tenían que enterrarlo porque empezaba el sabático. Ella se encuentra en la piedra corrida, María Magdalena mira dentro del sepulcro, no encuentra al Señor, y comenzamos entonces a preguntarnos con ella, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Han surgido demasiadas teorías, demasiadas hipótesis, pero en verdad todas ellas sin fundamento. ¿Por qué? Supongamos que hubieran sido los escribas, los fariseos, los sacerdotes, aquellos que crucificaron a Cristo, aquellos que tuvieron el empeño de conspirar contra Él, hubieran entrado y hubieran sacado el cuerpo de Jesús. ¿Usted cree que lo hubieran escondido? No, todo lo contrario, lo hubieran exhibido para poder demostrar la falsedad de la resurrección. Entonces, algunos inteligentes, sabiondos, dirán, es que fueron los discípulos, para poder seguir con la farsa. Los pobres discípulos estaban escondidos, estaban llenos de pavor y de miedo de que les iba a tocar la misma suerte que a su maestro. Ellos no estaban listos para ir a buscar a nadie y para ir a luchar contra la guardia romana y para ir a correr una piedra en el sepulcro y mucho menos para ir a esconder un cuerpo. ¿Qué iban a hacer con ese cuerpo? De manera que es innegable que Cristo resucitó. Y recordemos que uno de los argumentos para negar la resurrección de Cristo nació con los mismos fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, que lo crucificaron diciendo convenciendo a la guardia que dijeran que los apóstoles se habían robado el cuerpo. Y les pagaron para que dijeran eso. San Agustín en el siglo V se pregunta y dice, si ellos estaban dormidos, porque lo que dijeron era que mientras dormían se habían robado el cuerpo, si estaban dormidos, ¿cómo supieron que se lo robaron? ¿O quién se lo robó? En fin, como ustedes pueden ver, este asunto de la resurrección es absolutamente innegable, pero mucha gente se empeña en negar. Nuestra piedra fundamental en la fe del cristiano es la resurrección de Cristo, porque como Pablo mismo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Pero los que hemos creído en Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hemos experimentado milagros fenomenales en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, sobre todo la transformación de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser en el hombre interior o la mujer interior de aquellos que son depositarios de la fe. Eso es un testimonio maravilloso de la realidad y la verdad de la resurrección de Cristo. Porque Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos, y porque Él vive, nosotros somos transformados en una manera prodigiosa. No que dejemos de ser pecadores, o no que no seamos malos, no he dicho eso en ninguna parte, pero sí hay un proceso de transformación evidente, obvio, que nadie puede negar en esta vida. De hecho, todos esos héroes de la fe que se encuentran en el capítulo 11 de Hebreos nombrados, más toda esa cantidad de cristianos que han pasado por la historia, que han sido mártires, que han sido hombres sufridos, abnegados y que han sufrido transformaciones grandes, como el mismo Agustín de Hipona, el mismo San Agustín, como tantos otros, como Ignacio de Loyola, como tantos otros. Vamos entonces nosotros, como Martín Lutero, como Juan Calvino, esos dan testimonio, son testigos de la eficacia de la obra de Cristo en las vidas de aquellos que creen que Él murió, no porque lo mataron, no porque lo obligaron a ir al madero de la cruz, sino para perdonar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque Él nos regala su justicia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos regala su justicia. Hablando de estos testigos históricos, vamos a otra porción de la Biblia. Y la Biblia nos va a corroborar y nos va a hablar más acerca de este tema. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy claro entonces la invitación que la Escritura nos hace de parte del mismo Dios, porque la palabra toda es inspirada por Dios. Dios aquí está hoy diciéndoles, miren, tienen una cantidad de personas y de personajes en la historia antigua, en la historia contemporánea, en la historia medieval, durante toda la historia del cristianismo y de la fe de los judíos. Tiene una cantidad de testigos que muestran cómo Dios obró por gracia y por la fe de ellos lograron posiciones espirituales increíbles. En base a esos testimonios y a los testimonios de todos los cristianos que ustedes conocen, verdaderos cristianos que ustedes conocen, llega el momento en que se deben despojar, y nos debemos despojar todos, de todo aquello que nos estorba para caminar en pos de Cristo, para caminar como personajes perdonados, para caminar como personajes que creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz y que estamos convencidos de su resurrección. En estos versículos que acabamos de leer, percibimos finalmente cuán difícil era hacer creer a los primeros discípulos en la resurrección de Cristo. Esta porción de Hebreos está dedicada a los hebreos que recién se convertían, y era muy difícil convencerlos de la resurrección, tanto o más difícil que convencer a los cristianos actuales o a los hombres actuales y mujeres actuales que escuchan el mensaje del Evangelio. Cuando las mujeres regresaron del sepulcro y contaron a los 11 discípulos lo que habían oído de boca de los ángeles, a ellos les parecieron sus palabras tal desvarío que no las creyeron. A pesar de que su maestro les había asegurado con sus propios labios que resucitaría al tercer día, y no lo dijo una sola vez, lo dijo muchas veces, a pesar de que 5 o 6 testigos fidedignos les declararon que el sepulcro estaba vacío, porque no fue solo María Magdalena, fueron varias mujeres, y que los ángeles les habían dicho que él había resucitado, a pesar de que era imposible darse razón del hecho de que la tumba estuviera vacía, sino que suponía que había tenido lugar una resurrección milagrosa. A pesar de todo eso,
los 11 apóstoles, en su falta de fe, no podían creer lo que les estaban diciendo. Muy probablemente algunos se sorprendan de que fueran tan incrédulos. Pero, queridos oyentes, no olvidemos nunca que tanto los apóstoles, los discípulos inmediatos de Cristo, como los del Antiguo Testamento, como nosotros, todos, incluyendo a todos los salvos y los no salvos, somos pecadores. Y somos pecadores incrédulos por herencia, y somos incrédulos y pecadores porque nos gusta pecar. No nos gusta creer el testimonio de Dios. Nos cuesta mucho. La carne siempre está cansada, la carne siempre está ocupada, la carne requiere comprobaciones, la carne exige pruebas. El espíritu, el hombre interior, está listo, está presto, pero la carne no. Es que somos malos. Sin duda que a primera vista parece una insensatez, una sinrazón, una cosa que repugna al sentido común, que no se puede explicar. Mas, ¿no sería bueno que dirigiéramos los ojos en torno de nosotros e indagáramos lo que sucede en nuestros días? Es bueno que miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchos andan en la duda y muchos prefieren vivir en la duda y asumen la duda como una forma de vida. Acabo de leer unas frases muy interesantes. Dicen que muchos seres humanos son comunistas hasta cuando se hacen ricos. Y dice que muchas mujeres son feministas y muchos hombres son feministas hasta cuando se casan. Y dicen que muchos son ateos hasta cuando el avión comienza a caerse. Pareciera que la duda, pareciera que el ateísmo, pareciera que el negar la religión, el darle la espalda a Dios, fuera como la gran característica de la gran cosa del ser humano. Pero no es otra cosa que el símbolo de la pecaminosidad que habita en el ser humano. Eso es lo que ocurre y es lo que pasa. No percibimos que después que por 18 siglos, 20 siglos, 21 siglos, se han ido acumulando las pruebas de la resurrección del Señor, existe aún una falta de fe que es verdaderamente deplorable. Debemos pensar en eso. A través de estos 21 siglos no hemos hecho otra cosa que acumular pruebas de la resurrección de Cristo. Por más que los hombres han tratado de desvirtuar este hecho innegable, ahí está, vivo, presente, obrando maravillas en muchas vidas. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos en una actitud de tanta incredulidad? ¿No vemos millares de cristianos que no parecen creer que Jesús murió, que se levantó otra vez de entre los muertos y ha de venir a juzgar al mundo? Leamos la Escritura. Vamos a mirar lo que el Señor dijo con relación a lo que vendría en la posteridad de Él. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo vendrá el Señor si no está vivo? ¿Cómo vendrá el Señor si no es que se ha ido a la diestra del Padre? ¿Cómo ofrece justicia? ¿Cómo ofrece juicio? Definitivamente aquí tenemos que hacer un acto de fe, pero un acto de fe que está soportado en un hecho no solo revelado históricamente, no solamente inspirado por el Espíritu Santo para que la historia fuera impecable, sino en un hecho que no puede ser arrancado del contexto de la historia humana. Eso no se puede arrancar del personaje y del cargo y de las acciones jurídicas de Poncio Pilato como gobernador en Judea. Eso no puede ser arrancado del Imperio Romano. Eso no puede ser arrancado de las sentencias de crucifixión que existen en los archivos del Imperio Romano. La tumba vacía es un hecho innegable. Finalmente, inclinémonos con reverencia ante la sabiduría de Dios. ¿Por qué?
porque puede hacer salir el bien de lo que a nosotros nos parece el mal. Y porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La incredulidad de los apóstoles presenta una de las mejores pruebas indirectas de la resurrección. Eso debe quedarles a ustedes claro. La incredulidad de los apóstoles. No de los escribas, los fariseos y los que crucificaron, la de los apóstoles. Esa es la mayor prueba de la resurrección. Si al principio vacilaron tanto en creer en la resurrección, los apóstoles, los que habían vivido con Cristo, los que presenciaron su muerte, después quedaron tan íntimamente convencidos de que había tenido lugar que la anunciaron por donde quiera que predicaron, por donde quiera que fueron, en todos sus escritos, en todas sus cartas, en sus evangelios. No dudaron en dejar el testimonio de la resurrección del Señor. Jesucristo debió en realidad haber resucitado si sus apóstoles, después de haber superado su prueba de incredulidad, dejaron testimonio en todas partes de ese hecho grandioso. Continuemos leyendo la narración de la Escritura acerca de la resurrección para que continuemos con nuestra reflexión. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Esta es una porción asombrosamente maravillosa de las Sagradas Escrituras. A mí me fascina cada vez que la leo. Es muy interesante y también tiene aplicaciones muy importantes para nosotros. Esta historia que estos versículos contienen ha sido referida solamente en el Evangelio de San Lucas. Esa es una particularidad que debemos notar antes de seguir adelante. De todas las 11 apariciones que Cristo efectuó después de su resurrección, ninguna es tan interesante como la que acabamos de escuchar. Notemos el estímulo que estos versículos presentan u ocasionan a los creyentes para que hablen entre sí acerca de Jesucristo. Es como nosotros deberíamos mirar esta porción. Esta porción nos debe animar a tener temas relacionados con nuestra fe. Y nuestra fe debe ser cristocéntrica. El lema de la Reforma es extraordinario. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Los temas de nuestras conversaciones deberían ser esos. Pónganse a pensar un poquito que estos dos muchachos que regresaban a su pueblo, todos frustrados y todos tristes porque pensaron que se había acabado el asunto del Mesías, tienen como tema pues a Jesús, tienen como tema la crucifixión del Señor, tienen como tema lo terrible de los acontecimientos en Jerusalén. Y Cristo viene y se une a ellos y comienza a conversar con ellos. En ese sentido es que quiero que ustedes piensen cómo nos amonesta dulcemente la Escritura para que nosotros los cristianos hablemos con frecuencia en todas nuestras conversaciones acerca de Cristo. Se nos dice que 2 discípulos iban de camino para Emaús y hablaban de la crucifixión de su maestro. Y después encontramos estas palabras notables. Y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Yo quiero ser enfático en eso y quiero recalcarles eso. Lo que estoy tratando de decirles es, cuando nuestro tema es Jesucristo, Jesús se une a nosotros en espíritu y camina con nosotros. La unión con Cristo es una doctrina que ha sido muy descuidada y es una doctrina que debemos mirar con detenimiento porque, como he dicho, es la espina dorsal del cristianismo. La conversación sobre asuntos espirituales es un medio de gracia de la mayor importancia. Hablamos de los medios de gracia. Los medios de gracia son todos aquellos estamentos que Dios ha dejado para aumentar en nosotros su gracia santificante, para que crezcamos en la gracia, para que nos santifiquemos más y más. ¿Cuáles son ellos? Entre otros, la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el asistir a las santas convocaciones en los cultos públicos y el hablar de Cristo. El hablar de Cristo, los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, todos esos son medios de gracia y debemos practicarlos, Este conversar acerca de Cristo es un medio de gracia sumamente eficaz, muy importante. Así como se dice, y como dice la Biblia, que hierro con hierro se aguza, la mente de los creyentes recibe un impulso de las comunicaciones recíprocas de sus pensamientos. Las conversaciones de los cristianos acerca de los misterios de la fe, los misterios de la redención, los misterios de la salvación, aguzan su vida espiritual, su crecimiento espiritual, santifican sus pensamientos, transforman su forma de pensar y su forma de hablar. Todos los que practican ese canje de ideas, esas tertulias, ese intercambio de ideas acerca de lo que es Cristo y su obra, reciben bendiciones especialísimas. Todos los que practican esta tarea crecen espiritualmente en forma insospechada. Vamos a escuchar de la Escritura unas frases muy importantes que nos ayudan a entender mucho más claramente lo que estamos tratando de reflexionar. Malaquías capítulo 3 versículos 16 y 17.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es impresionante. No sé qué tengo que explicarle a lo que ustedes acaban de escuchar. Es sumamente claro y glorioso. Sumamente claro y glorioso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios está diciendo nada más ni nada menos que Él ha dejado su palabra, que Él ha dejado sus escritos, que Él ha dejado la inspiración de su mensaje para los que tememos a Él, para los creyentes, para los que somos su cuerpo, para los que pertenecemos a su pueblo, a su iglesia. Y vuelve a ratificar lo que le dijo al pueblo de Israel en el principio: seremos para Él un especial tesoro. Y seremos un especial tesoro para el día que Él actúe. ¿Y cuándo es que Él va a actuar? El día del juicio, en los juicios. Cuando Él actúe estaremos sobreseguros, estaremos llenos de gozo, estaremos firmes en Él. Él será nuestro escudo. Él nos perdonará, Él nos ha perdonado, Él ya ha perdonado todos nuestros pecados y dice que no se acordará jamás de ellos. Sumamente glorioso. Y estas cosas las dejó para que nosotros las conversemos, para que nosotros las hablemos, para que nosotros las intercambiemos. Tenemos entrevistas, es una pregunta que yo me hago, tenemos entrevistas con los demás cristianos para conversar sobre asuntos espirituales. Nos reunimos con ellos para hablar de las cosas de Dios. Quizá leemos la Biblia, quizá oramos en secreto y quizá concurrimos a los actos del culto público los domingos en la iglesia. Todo esto es bueno, todo esto es muy bueno, mas si no pasamos de ahí y dejamos de hacer uso de este gran privilegio, pues estamos pecando. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Debemos poner en práctica lo que la Biblia dice acerca de la interactuación de nosotros los creyentes. Andamos muy flojos en las iglesias, andamos muy flojos en el estudio y en la aplicación práctica de las Escrituras. Vamos a escuchar lo que Dios nos dice acerca de este tema. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es lo que Dios nos da como instrucción precisa en cuanto al tipo de relación que nosotros los cristianos debemos tener. Y también nos está diciendo por qué la importancia de reunirnos, por qué la importancia de tener compañerismo, por qué la importancia de tener comunión los unos con los otros. Es una desgracia que los cristianos tengan más comunión con los inconversos e inviertan más tiempo en los asuntos de este mundo que en la comunión con los hermanos. Es una verdadera desgracia, pero eso sucede porque somos de domingo, porque tenemos por dentro eso de ir a cumplir un requisito y no más. No tenemos ni idea de lo que significa la unión con Cristo y la comunión con los santos. No tenemos ni idea. Eso está en el credo de los apóstoles, de manera que no es un tema nuevo, no es un tema que yo me estoy inventando. Esto de la comunión. Y acaban de leerlo, acaban de escucharlo en Hebreos 10 y vamos a ver cómo la Biblia es enfática, la Biblia reitera este asunto. La comunión entre los hermanos es fundamental en la vida cristiana, así como la comunión con Cristo, porque es que Juan en su primera carta dice, en el capítulo 1, dice, la comunión es con nosotros y con el Padre y con el Hijo. O sea, la comunión es con la Trinidad. No estamos hablando de compañerismo entre seres humanos, estamos hablando de compañerismo de aquellos que son el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de estos misterios increíbles que Dios nos ha revelado y que nos ha enseñado, pero que nosotros dejamos de lado.
Veamos lo que dice entonces el Señor reiterativamente acerca de este tema. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces es nuestro deber edificarnos los unos a los otros. Por eso tenemos dones y por eso los dones hay que aplicarlos al cuerpo, hay que llevarlos allá. Por eso no tenemos que tener un sentimiento de de superioridad frente a los demás. No nos creamos más. Los dones que nosotros tenemos, los tenemos por regalo de Dios y son puestos en nosotros para ser entregados en sacrificio al cuerpo del Señor. Aprovechemos la lección que contiene la historia de los dos caminantes de Emaús. Hablemos acerca de Jesús cuando estemos en la casa, cuando andemos por el camino y siempre que nos encontremos con algún discípulo con que podamos conversar. Hagamos de Deuteronomio 6:6 un lema en nuestras vidas, no solo con nuestros hijos, en primer lugar con nuestros hijos y con nuestra mujer y con nuestra familia, pero hagámoslo también con los hermanos en la fe, con los amigos y conocidos y sobre todo con aquellos que comparten esta fe. Si creemos que estamos encaminándonos al cielo donde Cristo nos espera y donde Cristo será el objeto principal de nuestro pensamiento, acostumbrémonos desde ahora, desde este momento aquí en la tierra, a la práctica que será permanente en el cielo, porque eso será lo que hagamos en el cielo por la eternidad. Observemos en segundo lugar, alrededor de esta porción que estamos analizando, cuán ligero e imperfecto era el conocimiento de algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por no decir de todos, porque aún los apóstoles y los más íntimos como Pedro, como Juan y Jacobo, tampoco creyeron que Él iba a morir en la cruz y mucho menos que iba a resucitar. Se nos cuenta que los dos discípulos, estos de Emaús, confesaron francamente, muy honestamente, que la crucifixión de Cristo había frustrado sus esperanzas. Nosotros esperábamos, dijeron ellos, que Él era el que había de redimir a Israel. Según parece, lo que ellos esperaban era una especie de redención política de la nación judía por medio de un conquistador. La redención espiritual por medio de una muerte expiatoria era una idea que ellos no comprendían del todo. Como hoy en día, tristemente, muchos que profesan ser cristianos miran a Cristo como el dador de riquezas, de salud, de prosperidad, de bienestar, y no lo ven como el que proporciona el perdón de los pecados, la fuerza para pasar por la tribulación, el que convierte las angustias en gozo. No lo ven así, lo ven como el proveedor de bienestar y de prosperidad. Y lo es, pero no es su propósito. No es ese su evangelio. No es ese el camino que Él nos ha revelado. Una ignorancia como esta es a primera vista bien sorprendente en verdad. No es extraño que nuestro Señor pronunciara las palabras que pronunció para reconvencionarlos, para regañarlos. Oh insensatos, tardos de corazón para creer. Y sin embargo, esa misma ignorancia nos enseña una lección útil. Debemos aprender en esta oportunidad, pues nos demuestra que tenemos muy poca razón para admirarnos de la oscuridad espiritual que ofusca la mente de las criaturas y de los cristianos especialmente, que son indiferentes, que son apáticos, que son fríos, que son indolentes, que no aman con pasión las Sagradas Escrituras y por ende no aman con pasión a su Redentor. Millares y millares de los que nos rodean están tan en completa ignorancia respecto del significado de la pasión de Cristo como los caminantes que iban a Emaús. Alabado sea Dios, porque bajo mucha ignorancia puede ocultarse la gracia divina. Es sin duda muy útil poseer conocimientos acerca de la palabra de Dios con claridad y con exactitud,
pero no es indispensable para salvarnos. Eso debe quedar claro. Y muchos poseen conocimiento sin poseer la gracia divina. Que también quede claro. Y se los repito, muchos saben mucho, pero no tienen la gracia de Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Tengamos pues cuidado con eso. Sentir una convicción profunda de pecado, someterse humilde y voluntariamente al plan divino de salvación, estar dispuesto a abandonar toda preocupación que choque con ese plan. He aquí lo que principalmente se debe hacer. Los discípulos practicaron eso y por lo tanto nuestro Señor siguió con ellos y los guió al conocimiento de la verdad. Observemos en tercer lugar, al leer estos versículos, cuán lleno está el Antiguo Testamento de alusiones a Cristo. Se nos dice que nuestro Señor, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a Él. Mucha gente desprecia hoy el Antiguo Testamento, pero en verdad el Antiguo Testamento está lleno de apuntes, lleno de datos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en forma escatológica, en forma profética, pero muy puntuales y que tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento exactamente. Entonces, ¿cómo habremos de explicar estas palabras? ¿De qué modo declaró nuestro Señor las cosas que acerca de Él contiene el Antiguo Testamento? La contestación es corta y sencilla. Cristo fue la realidad que simbolizaban todos los sacrificios establecidos por la ley de Moisés. Cristo fue el verdadero libertador y el verdadero rey que los jueces y libertadores de Israel no hicieron más que prefigurar. Cristo fue aquel profeta más grande que Moisés, aquel profeta de que trataban tanto las páginas de las antiguas profecías. Cristo era la verdadera simiente de la mujer que había de quebrantar la cabeza de la serpiente, aunque hay algunos otros autores que tratan de insinuar otras cosas, pero Él fue la verdadera simiente de la mujer que había de quebrantar la cabeza de la serpiente allá en Génesis 3:15. La verdadera simiente en la cual habían de ser benditas todas las naciones. El verdadero Silo, ante el cual se congregarían los pueblos. El verdadero Azazel, la verdadera serpiente de bronce, el verdadero cordero del cual habían sido emblemas todas las ofrendas diarias. El verdadero sumo sacerdote, representado por todos los descendientes de Aarón. Estas y otras cosas análogas fueron sin dudas las que explicó nuestro Señor en el camino a Emaús. No olvidemos al leer la Biblia que Cristo es la figura céntrica de todo el libro. En tanto que lo tengamos ante los ojos, no hay riesgo de que nos extraviemos en la adquisición de conocimientos espirituales. Mas si lo perdemos de vista, la Biblia nos parecerá oscura y difícil de comprender. La clave de la Biblia es Jesucristo. Si usted sigue diciendo y afirmando que no entiende la palabra de Dios, que no entiende la Biblia, significa que no cree en Jesucristo, no lo ha conocido, no sabe quién es. Observemos, cuarto punto, cuánto agrada a Cristo que sus discípulos le dirijan súplicas. Veamos este cuarto punto en lo que se nos dice cuando los discípulos se acercaban a Emaús. Nuestro Señor hizo como que iba más lejos, como que no era el sitio donde él iba a llegar. Él deseaba ver si estaban cansados de su conversación, pero no lo estaban en realidad. Lo que demostraron ellos, estaban sumamente interesados, pues lo detuvieron por fuerza diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya declinando el día. Y eso para un hebreo era terrible, dejar ir un peregrino en las horas de la noche por los caminos, porque eran sumamente peligrosos. Y entró para quedarse con ellos. Eso es lo que dice la narración. Sucesos como este
no son raros en las páginas de la Sagrada Escritura, porque era cultural, era parte de la religión de los hebreos ser hospedadores. Nuestro Señor tiene a veces a bien poner a prueba nuestro amor, y con este fin reserva sus mercedes hasta tanto que se las pidamos. No las sobreentiende. Él quiere que nosotros le supliquemos, le pidamos. En eso se glorifica Él y en eso se contenta Él. No es con frecuencia que nos conceda dones sin que los hayamos pedido o solicitado. Ese no es el estilo de Él. Él se complace en hacer que expresemos nuestros deseos y que pongamos en ejercicio nuestras facultades espirituales y por lo tanto aguarda hasta que le dirijamos nuestras súplicas, nuestras plegarias, nuestras peticiones. Así lo hizo en Peniel con Jacob. Déjame, le dijo, que el alba sube. Entonces Jacob le dijo en respuesta estas palabras bien dignas de encomio: no te dejaré ir si no me bendices. La historia de la madre cananea, la de los 2 ciegos de Jericó, la del príncipe de Cafarnaún y la parábola del juez injusto y del amigo a medianoche enseñan lo mismo que estamos tratando de reflexionar y de aprender en este momento. Con esta sabiduría, con este entendimiento, con esta información, procedamos en nuestros ruegos, en nuestras oraciones, si es que acostumbramos a orar. Recuerde que la Escritura nos dice siempre: velad y orad para que no entre esa tentación. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Supliquemos pues mucho y con frecuencia, no sea que dejemos de obtener la bendición del cielo por falta de pedir. No seamos como aquel rey judío. Veamos más bien en la Escritura lo que hizo aquel rey judío. Vamos a leer en la palabra de Dios esta nota interesante. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Fue una persona que se cansó. Definitivamente le estaban pidiendo algo muy sencillo. Eso es como si al leproso le dieron la orden de bañarse 7 veces en el Jordán, se hubiera bañado 3 veces y se hubiera cansado. A este rey le dieron una orden de golpear la tierra en manera indefinida y él le dio 3 golpes y se cansó. No debe ser así la oración y la súplica nuestra. No nos debemos cansar, no nos debemos agotar. Se cuenta de cristianos que han orado por más de 50 años por una misma petición y la respuesta a sus oraciones se han visto después de su muerte. De manera que hay que perseverar en la oración. Orad sin cesar, dice la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a mirar otra porción de la Escritura que nos puede enseñar lo que estamos tratando de entender. Salmo 81, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quieren una porción más expedita? ¿Quieren una porción más clara? Esa está un poquito ordinaria. Abre tu boca y yo la llenaré. Pide. Está diciendo pide. Como los discípulos de Maús después de la resurrección, que venían tan frustrados y tan tristes, se encantaron con la compañía de Jesús, con lo que le estaba diciendo él, y lo invitaron, le pidieron que se quedara. Hagamos lo mismo nosotros para pedir sabiduría, para pedir santidad, para pedir crecimiento, para pedir madurez, porque Cristo está vivo, no ha muerto, no se quedó en el sepulcro, murió, pero resucitó. Y ese es el grito, aleluya, de triunfo que hoy proclamamos todos los cristianos en una conmemoración que debería alegrar nuestros corazones y llenarnos de santa devoción. Como el tiempo se nos agota, deseo de todo corazón que el Señor les haya hablado, que el Señor los haya bendecido y nos encontraremos en el próximo programa. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita
la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.